Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 11 de noviembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 17, versículos del 20 al 25. Nos dice la santa palabra de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, o allí está, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Dos perícopas nos ocupa el Evangelio de hoy. La primera es la venida del reino de Dios. La segunda perícopa, el día del Hijo del Hombre. Jesús va llegando a Jerusalén. Esta lectura es la continuación del Evangelio que leíamos ayer, la sanación de los 10 leprosos. Jesús está entre los confines, entre Samaria y Galilea. Va rumbo a Jerusalén. Y de camino a Jerusalén nos da un poquitito un relato escatológico el evangelista Lucas. Lo escatológico, lo que va a suceder. Dice en el versículo 20, al preguntarle los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios. Quienes hacen la pregunta a Jesús son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya habíamos dicho en reflexiones anteriores que los fariseos era un grupo, una secta de aquella época, un grupo religioso y también político. La pregunta que le hacen los fariseos es: ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Esa es la pregunta de los fariseos. Porque Jesús viene a romper, como siempre decimos en este espacio, Jesús viene a romper un poquitito el esquema de lo que es la mentalidad de los fariseos. Recordemos, en la época de Jesús habían varios grupos que se disputaban la religiosidad y la política, y entremezclando un poco estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, entre otros grupos de la época. Grupos que también esperaban la venida del reino de Dios. Estamos en tiempos mesiánicos. Recordemos, la revelación de Dios a lo largo de la historia bíblica es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Abraham conocía sobre la revelación de Dios es menos que lo que conocía Moisés, que viene después. En otras palabras, Moisés va a conocer más, Dios le da a conocer más. Luego vienen los profetas, que tienen más conocimiento en cuanto a la revelación divina. Y cada vez que va avanzando el tiempo, la historia, cuando está cercano a la venida de Jesús, ya es inminente la venida de Jesús, los profetas más cercanos a Jesús nos van a dar más datos sobre lo que va a ser la venida del Hijo del Hombre. En el libro de Daniel nos presenta al Hijo del Hombre como un soberano poderoso que iba a venir sobre las nubes. Decía Daniel: Dios va a destruir todo cuanto existe, y este Rey de Reyes que va a gobernar con vara de hierro, y ese reinado no tendrá fin. Este es el Hijo del Hombre que presenta Daniel. Y estos profetas más cercanos a Jesús
como Zacarías, los profetas más cercanos, entonces van dando detalles de cómo va a ser el día de la presencia del reino de Dios. Pero los grupos que existían en la época de Jesús, hablamos de los fariseos, saduceos, herodianos, celotes, etc., tenían la percepción, esperaban esa venida del reino, cada uno a su manera, a su estilo. Pues estaban aquellos que veían como el anuncio de los profetas cómo vendría este Mesías. Entonces el anuncio mesiánico, las profecías sobre el Mesías va a ser de tal o cual manera, eso va a ser así, es inminente la venida, los que veían las profecías. Otros veían al Mesías como un jefe militar poderoso. Entre esos estaban los celotes. Este va a venir a liberar al pueblo judío de la opresión de Roma. Más o menos esa era la percepción, la visión de ese grupo. Y entre ellos los fariseos. Los fariseos, para que venga el reino de Dios y se haga presente aquí, se tiene que cumplir la ley. A través del cumplimiento de la ley, por ese medio va a llegar el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, para que el reino de Dios se instaure, hay que cumplir las letras de la ley. La ley se cumple y se instaura el reino de Dios acá en la tierra. Todos los judíos tenían en mente el reinado de Dios similar a aquel glorioso reinado del rey David. Esa era la referencia. Hasta hoy en día los judíos siguen añorando ese reinado de David, aquel reinado próspero donde había prosperidad, había seguridad y había fecundidad. Entonces ellos ese glorioso reino de David, algo semejante a eso es lo que Dios tiene que volver a instaurar aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios, algo similar a eso. Y Dios va a enviar un Mesías. Para algunos el Mesías era un rey poderoso, un guerrero, un militar, y va a venir estruendosamente con un ejército para acabar con los opresores del pueblo de Dios. Será la percepción de un grupo. Otros, era un gran profeta poderoso en obras, pero casi la mayoría tenía la percepción de que iba a ser un Mesías libertador, que iba a liberar al pueblo de la opresión y que iba a venir con bombos y platillos, se iba a presentar. Y por eso Jesús rompe un poquitito esa mentalidad que había en la época, eso que se decía, la voz populi de la época. Bueno, el Mesías va a venir de esta forma, va a ser así, así y así. Así es como va a venir el Mesías. Pero los fariseos hacen la pregunta precisa a Jesús. Y le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente. En otras palabras, quítense de la mente eso de que el Mesías poderoso, que va a instaurar el reino de Dios, va a venir con un ejército poderoso, con bombos y platillos, y va a ser una venida aparatosa, que va a acaparar todo. No. Dice el versículo 21, ni se dirá, vedlo aquí o vedlo allá, sabedlo bien, el reino de Dios ya está entre vosotros. Es que Jesús mismo es la encarnación del reino de Dios. Porque ¿en qué consiste el reino de Dios? El perfecto reinado de Dios consiste en hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién, sino Jesús, es el que hace la voluntad del Padre acá en la tierra y allá en el cielo? Como lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús presenta el reinado de Dios como que en el interior del hombre, Dios es el que toma las decisiones. En otras palabras, Jesús viene a poner las cosas en su lugar, como debió haber sido desde el principio. Recordemos, en el principio, en el Génesis, el hombre
rechaza a Dios, Adán y Eva rechazan a Dios, extendiendo la mano por el fruto del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, qué me conviene y qué no me conviene, qué es bueno y qué es malo, yo lo decido, dice el hombre. Dios no tiene voz ni voto acá. La instauración del reino de Dios es que Dios vuelva a tomar ese lugar. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? ¿Qué es lo mejor para mí y qué es lo que no me conviene a mí? Eso Dios me lo va a decir, porque la sabiduría de Dios supera en mucho a la sabiduría del hombre. Entonces Jesús viene a poner las cosas en su lugar, como debió haber sido desde el principio. Por eso Jesús viene a instaurar este reino de Dios. Y Él viene en el silencio. La enseñanza hoy es que Dios actúa en el silencio. Mismo la venida del Hijo del Hombre, el anuncio a una jovencita virgen que iba a ser la madre del niño Dios, fue en el silencio. El nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, Dios se encarnó en el silencio de la noche. Sigue diciendo, dijo a sus discípulos, versículo 22 del Evangelio de hoy. Ahora cambia de escenario, ahora cambia de interlocutores Jesús. ¿A quién le habla ahora? A sus discípulos. Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Habrá quien os diga, vedlo aquí, vedlo allá, pero no vayáis ni corráis detrás. Capaz Lucas haga alusión a ese tiempo difícil que le tocó pasar al pueblo judío con la destrucción de Jerusalén allá en el año 70, destrucción del corazón de la ley antigua, que era el templo, la destrucción del templo de Jerusalén, la ocupación de Jerusalén, que fue uno de los momentos más duros, que hoy en la historia solamente queda el muro de los lamentos. Entonces, días vendrán en que le dirán, está aquí, está allá. Tal vez haga alusión también a las rebeliones que hubo en el 65, en el 135, donde aparentemente venían como Mesías para liberar. Eran rebeliones de grupos armados, donde tal vez algunos dirán, ese es el Mesías. No, aquel es el Mesías. El que está liderando ese es el Mesías. Y por eso dice Jesús, les dirán, está aquí, está allá, pero no vayáis, no corráis detrás. También nos alerta hoy sobre los falsos mesías. ¿Cuántos han venido queriendo usurpar el lugar de Jesús, autodenominándose el Mesías de nuevo o la reencarnación de Jesús? Bueno, eso no es revelación bíblica. Eso Jesús ahora echa por tierra todo ese argumento de aquellas personas que quieran decir, yo soy el nuevo Mesías, yo soy la reencarnación del Mesías, yo soy el nuevo libertador del pueblo, o yo soy el profeta. Jesús dice, no vayáis detrás. No son ellos. Días vendrán en que el día del Hijo del Hombre, que querrás por lo menos un día compartir. Tal vez haga alusión ya a lo que va a hacer después, porque dice al final del Evangelio, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Tal vez haga referencia ya a la resurrección de Jesús. Así como el día de la resurrección, Él se apareció fulgurante, como resplandeciente. Entonces tal vez haga referencia al día de la resurrección, y que lo que viene después de la resurrección de Jesús, días vendrán en que diréis, en que querréis disfrutar por lo menos de un día del día del Hijo del Hombre. ¿Y qué es el día del Hijo del Hombre? ¿Cuál es el día pleno? ¿Cuál es el mayor gozo en que un discípulo pueda querer disfrutar? Pues es la presencia de Jesús. Y hoy en día, sí, en nuestra Santa Iglesia tenemos la presencia de Jesús realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Hay que disfrutar ese día. Y días vendrán en que nos encontremos cara a cara con Él. Ahí seremos realmente felices contemplando el rostro de Jesús, quien vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Fuerza, que Dios te bendiga.